Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. El martes, el tipo de cambio se mantuvo sin cambios frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 20.24 pesos, igual que el lunes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 19.94 pesos, sin modificación para la moneda nacional. Mundo de Negocios Baker Tilly. Son las 6 de la mañana, casi con 30 minutos, y esta mañana me da mucho gusto saludar a Pedro Canaval, socio de Comercio Exterior e Impuestos en Baker Tilly, y a Miguel del Olmo, socio de Baker Tilly, también acá en nuestro país. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, pues vaya tema el que plantean que me gusta mucho, y es una pregunta muy básica pero fundamental, y es cómo diferenciar un proyecto de una buena idea, porque buenas ideas está lleno el mundo. Yo conozco a muchos que inventaron el Facebook antes que Facebook, muchos que inventaron el Uber antes que el Uber, pero pues una cosa es tener la idea y la otra es ejecutarla, ¿no? Comenzaría por ahí, querido Pedro. Es correcto, Rodrigo. Y fíjate que en Baker Tilly precisamente diseñamos esta charla que es pues anunciar además un evento que vamos a tener hoy a las 10 de la mañana con mucho más detalle respecto a esto de las ideas convertidas en proyectos o los proyectos destruidos por haber sido una mala idea. Claro. Entonces, lo básico siempre es ves, interactúas, tienes relaciones con socios, con clientes, con proveedores, y la pregunta en muchas ocasiones es en comidas coloquiales o encontrarse a alguien en un pasillo es, ¿en qué andas, no? Ando en un proyecto, es la respuesta, o terminando un proyecto o empezando un proyecto. Y todo esto, bueno, pues nos lleva a preguntarnos cómo nace ese proyecto, es un proyecto viable. En muchas ocasiones las ideas, que no dejan de ser quizá muy buenas ideas, para su correcta ejecución, pues requieren de una metodología, de atender indicadores, estándares, de que además, independientemente de la materia, de la industria o de lo que corresponda, pues tiene que ver muy probablemente con el cambio de una ley, con la expansión de una sucursal, con la ampliación de una fábrica, con abrir una oficina en el extranjero. Y Miguel y yo platicábamos ayer y cuando diseñamos la charla, por ejemplo, tenemos una gran idea porque vamos a vender un nuevo producto, ¿no? O tenemos un gran proveedor en un país extranjero que nos va a vender un novedoso producto que no hay en México y además es un preciazazazo. O el negocio familiar que ha crecido de tal manera que pues normalmente esas estructuras de negocios o de empresas familiares son muy verticales porque quizá el tomador de decisiones no solo es el director general, sino quizás hasta el dueño, ¿no? O un accionista importante. Y entonces la estructura burocrática de la empresa pues no le puede decir que no a su gran idea. Entonces probablemente todo esto se junta y entonces hay que aterrizar muy probablemente en un primer diagnóstico y para eso existen esos, que te decía, pues parámetros, estándares, metodología, obviamente expertos en el aterrizaje de esas ideas en proyectos y bueno, pues se vuelve un tema estratégico que hay veces que se tiene que tomar la decisión de ejecutarlo de una manera diferente o de plano no ejecutarlo, ¿no? Porque es difícil poder dimensionar un presupuesto, un cronograma. Muchas veces dice uno, bueno, pues voy a inflar el presupuesto de mi proyecto para darme ese colchoncito y que el consejo de administración o que la dirección de finanzas no me lo vaya a rechazar y hacerlo transitar por la estructura burocrática de la empresa o de la empresa familiar a como dé lugar. Y bueno, pues ahí te decía, diseñamos un evento que es hoy a las 10 de la mañana, que va a estar moderado aquí por nuestro socio de Baker Tilly, Miguel del Olmo, y pues ahí Miguel
Yo creo que pues tú como socio de consultoría quizá le puedas ampliar a Rodrigo, y Rodrigo que seguro ha de haber encontrado durante su interacción con tanta gente, pues poseedores de grandes y brillantes ideas, ¿no? Del foquito. Claro. Ya tengo el foquito aquí de la solución, Rodrigo. Bueno, ahí te va una, mi querido Pedro. Por ejemplo, una entidad que decide que está importando un insumo clave, que le cuesta mucho dinero, que lo podría sustituir, tiene unos activos, un terreno ahí en donde puede, digamos, dar lugar a esa capacidad de sustituir ese insumo, y pues resulta que es una refinería, pero cambiaron los parámetros, resulta que las refinerías van de salida, y entonces, bueno, generaste un proyecto que además pues tuviste que declarar desiertas las licitaciones, y luego pues resulta que se pusieron baratas las refinerías en la zona del Golfo de México, que es muy cercana a donde tú estás, en fin, y pues hay momentos en donde uno diría, bueno, pues digamos, el proyecto no se ve bien porque los supuestos no se van ejecutando, porque se consideró un presupuesto muy ajustado, y realmente uno sabe que las grandes obras de miles de millones de dólares normalmente se extienden más en el tiempo y en el costo, por lo tanto, y además pues estás en una zona que suele inundarse, y entonces ahí pues uno debería decir, es momento de decir, nos equivocamos, pero pues esto es, digamos, un ejemplo muy emblemático que vivimos a nivel país. ¿Cuáles son, estimado Miguel, los estándares que hay en la administración de un proyecto para que no ocurran estas cosas? Gracias, Rodrigo. Sí, fíjate, lo importante es que a veces las ideas sí se convierten en proyectos. Una buena idea puede convertirse en un proyecto, pero un proyecto va mucho más allá de una buena idea. Un proyecto habla de una alineación, de un objetivo en donde la estrategia de negocio tiene que comulgar con ese proyecto, ¿no? Una estrategia en términos internos y en términos externos, como lo estás comentando, en términos de qué está pasando en la estructura, en el entorno, en mi economía, en mi competencia, y si esto está alineado a desarrollarme y a poder crecer en esos aspectos, ¿no? El alcance es importante y es algo que tiene que revisarse. Muchas veces platicamos, o cuando el stakeholder o el dueño del proyecto lo que le interesa es decir, ¿cuánto tiempo y cuánto me va a costar? Y la verdad es que eso es lo que se da al final del análisis de una buena implementación de proyecto, porque primero tenemos que identificar cuál es el alcance, la calidad, y la calidad no es lo mismo que tú te muevas de un punto A a un punto B en una bicicleta que en un avión. Ahí la calidad del servicio es completamente diferente, y parte de los proyectos tenemos que analizar con qué contamos, que también implica los recursos internos, los protocolos de comunicación. Eso, creo que la experiencia que tenemos en relación a proyectos fallidos es la falta de comunicación y de coordinación que debe de haber. Y ahí el project manager es el que facilita esos protocolos de comunicación para alinearlo con los objetivos y con todos los stakeholders del negocio, ¿no? Algo que también es relevante e importante estar analizando desde que nace el proyecto hasta que termina es los riesgos. Y lo decías muy bien, decir, oye, ¿qué le está pasando a mi proyecto? Porque eso es un ente que tiene cierta vida, cierto dinamismo. Entonces hay que estarle analizando los riesgos, hay que ver si tenemos que reformular el proyecto, si tenemos que inclusive pararlo, si tenemos que dar un paso atrás y decir, oye, esto en un principio caminaba, hoy ya no camina, tenemos que cancelarlo. Y si no, con este análisis adecuado de riesgos, ir actuando en consecuencia, es decir, mitigando a través de controles esos riesgos, ¿no? Las adquisiciones que van a requerir ese proyecto, los elementos externos que en algún momento dado pueden inclusive sacar la alineación del proyecto, y todo este cúmulo de información, todo este cúmulo de aspectos que se tienen que ir alineando, tienen que lograr un objetivo. Entonces, prácticamente lo que hace esta metodología, porque es un procedimiento de compliance, tiene toda la expertise de todos los proyectos que se han desarrollado en diferentes economías, diferentes tipos de proyectos estatales, locales, comerciales, de todo tipo de proyectos, y se va generando una metodología específica que es una estructura de compliance que prácticamente la genera el PMI o el Project Management Institute, en donde hay cerca de 1 millón de certificados en el mundo en relación a esta certificación, que trae esa metodología, ese ritmo y ese análisis en el cual no nada más es una buena idea. Hay que meter método, hay que desarrollar método para que realmente tenga consecución, tenga sentido y tenga alineación.
Porque ¿quién me dice que hoy tengo una buena idea, mañana llega otra idea también muy buena, y entonces a cuál le hago caso? ¿Cómo sustituyo una idea a la otra? ¿Cómo voy avanzando en mis procesos? Tenemos que tener cierto orden, ¿no? En el ámbito empresarial es relevante que cada vez que desarrollemos un proyecto tengamos una metodología, y esta metodología es tan formal, es tan seria, que inclusive desarrolla una acta de constitución en donde incluyes si bien el costo y el tiempo que va a desarrollar el proyecto, pero eso va al final. Eso va ya una vez que hiciste este análisis de alineación, de identificación de tu calidad, de revisar realmente tus stakeholders. Importantísimo. Hay veces que armamos proyectos y nuestros stakeholders no están adentro del proyecto. Y de repente ya al final decimos, oye, se nos olvidó preguntarle al usuario que qué opina de la nueva implementación del sistema, ¿no? Y ya estás a punto de liberar el proyecto. Entonces, es importante tener esa disciplina, y más como buenos mexicanos que tenemos la idea y vámonos y vamos a hacerlo y ya para mañana, y cuánto cuesta, cuánto tiempo nos lleva, y vámonos hacia adelante. A lo mejor vale la pena dar un paso para atrás, hacer una alineación de lo que queremos hacer, ver si tiene una consecución, si tiene un sentido con nuestra estrategia de negocio, identificar si ese alcance del proyecto realmente en términos de rentabilidad va a cubrir las expectativas por la cual se está planteando, y si es así, adelante, y estarla midiendo. Y mucho de lo que hace Baker Tilly en ese sentido, la hace de abogado del diablo, por algún sentido, Claro, de alguna forma. ¿Qué es lo que ponerse el sombrero, digamos, desafiante o crítico con respecto a algo que genera consenso y que parece una buena idea? Miguel, debo hacer un corte. Pedro, les invito a que se mantengan en esta videollamada para seguir hablando de este tema que me parece fundamental en la vida de las empresas y, por supuesto, de los países, como ya mencionaba. Hacemos un corte, regresamos con más. En un momento regresamos en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Durante su jornada, un técnico en seguridad patrimonial de Grupo IPS se enfrenta a situaciones complejas. Ante todo, siempre tiene muy claro el compromiso de brindar. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. En mayo, la confianza empresarial registró alza de doble dígito en todos sus indicadores. De acuerdo con el INEGI, la confianza en el indicador del sector manufacturero tuvo un avance de 43.3% a tasa anual y se ubicó en 50.6 unidades, mientras que el del comercio subió 38.3% para llegar a los 50.9 puntos, y el de la construcción creció 21.6% para ubicarse en 47.1 unidades. La base de comparación sigue favoreciendo a la medición del indicador, que en medio de la pandemia registró descensos históricos. Sin embargo, hay dos datos importantes a resaltar sobre el reporte. Uno, los índices del sector manufacturero y comercial superaron por primera ocasión en casi 2 años el umbral de las 50 unidades. Y dos, ninguno de los componentes de los indicadores tuvo desempeños negativos. Además, resalta que aquellos que reflejan el sentir de los empresarios sobre la situación económica futura del país fueron de los que tuvieron avances más fuertes. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Estoy conversando esta mañana a través de una videollamada que también puede ver en Imagen Multicast con Pedro Canaval, el socio de Comercio Exterior e Impuestos en Baker Tilly, Miguel del Olmo, socio de consultoría en Baker Tilly acá en México. Y Miguel, nos interrumpió el corte, pero hablabas de un factor importante que son los stakeholders o los que participan, y hemos visto, todos sabemos, por ejemplo, de proyectos que suenan muy bien en el papel, que van avanzando hasta que llegan a su implantación, digamos, un nuevo CRM o etcétera, una nueva estrategia que a la hora de que llegue a las personas que lo van a ejecutar realmente, digamos, a la masa de vendedores, pensamos en una empresa, pues resulta que no se ajustaba a la realidad de lo que realmente se buscaba. Y ahí es importante tener esto que mencionabas, el seguimiento, digamos, para ir integrando todas las ópticas, para ir integrando visiones críticas, porque a veces esto que se denomina pensamiento de grupo hace que todos digan que sí, cuando alguien debería decir que no, y luego no se hace por, pues justamente no llevar la contraria al director que lo está impulsando, a los directores que lo están impulsando, simplemente porque nos cuesta mucho trabajo a los humanos desafiar los consensos. Es correcto, Rodrigo. Sí, y la verdad es que ahí hay un tema que más de negocio y muchas veces hasta tiene que ser de psicología, ¿no? Pero
prácticamente lo que tratamos de hacer en ese sentido es alinear los intereses de cada grupo de stakeholders, ¿no? Porque cuando entras tú en un proyecto y empiezas a analizar las perspectivas, las dinámicas en términos de la arquitectura empresarial, los dueños de los procesos, la estructura de control y de cumplimiento que debe de llevarse, entiendes que cada uno de los usuarios o de los stakeholders que va a entrar al proyecto tiene sus propios intereses, pero el reto de cualquier PMO es alinear esos objetivos, es abrir los canales de comunicación para que mis objetivos y los objetivos de todos los stakeholders que estén alrededor se alineen hacia un objetivo común que es el del proyecto, ¿no? Entonces eso también es muy importante. Algo que es relevante, por ejemplo, y que estamos viviendo hoy en día y que es un ejemplo vívido de lo que está pasando, hay un proyecto relevante en lo que implica la ley del outsourcing, ¿no? Muchas empresas que tenían a la empresa prestadora de servicios al lado en otra sociedad tienen que desarrollar el proyecto y decir, por cuestiones de un compliance, por cuestiones de una obligación laboral y legal y fiscal, tenemos que cambiar nuestra estructura, tenemos que desarrollar un proyecto. ¿Qué vamos a hacer con nuestra empresa prestadora de servicios? ¿La vamos a fusionar? ¿La vamos a liquidar ya una vez pasado el personal? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahí entran una serie de intereses de términos de cumplimiento, de términos de costos-beneficios, de términos de agilidad en el desarrollo, porque también tenemos tiempos y tenemos que cubrir esos tiempos. Entonces, parte de lo que hace Baker Tilly con un PMO, con un proyecto de comunicación es tratar de abrir esos canales de comunicación, tratar de establecer los objetivos comunes, el ser fuerte en un sentido de decir, señores, aquí no nos estamos entendiendo y tenemos que tomar ciertas decisiones y tenemos que aprender a comunicarnos. Inclusive van desde procesos de capacitación, en donde muchas veces vemos equipos que necesitan cierto nivel o leverage para poder entender cómo va a impactar el proyecto. Entonces es un paso para atrás en términos de una alineación de objetivos, de una consultoría y una capacitación en la alineación de por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Entonces esto la verdad es muy importante, es algo que muchas veces, insisto, los dueños de los negocios van más adelantados en términos de cuánto me va a costar, cuánto tiempo va a estar, que se haga, quiero resultados, pero hay que alinear la estrategia, hay que alinear el proyecto, hay que revisar qué queremos hacer, ¿no? Entonces, esto es importante. Así es. Pedro, en el evento que van a tener más al rato, ¿sobre qué proyectos estarán más enfocados? Bueno, más bien te diría yo que vamos a dar un panorama general de cómo, independientemente de la industria o del tipo de proyecto que se pretenda echar a andar, cuáles son las metodologías, cuáles son los estándares y además, como bien decía Miguel, pues en el mundo hay alrededor de un millón de certificados especialistas en el manejo de proyectos. Nosotros tenemos varios, recordarás, tenemos 140 oficinas en todo el mundo, 20 de las cuales están en México. Y bueno, pues entonces escuchar de un certificado por parte del PMI, del Professional Management Institute, pues es básico, porque muchas veces, ahorita estamos hablando de que si es una buena idea y se convierte en un proyecto, pero muchas veces las estructuras burocráticas de los negocios impiden que una buena idea se convierta en un negocio. Entonces necesitamos este tipo de profesionistas o profesionales certificados para que vayan ante un consejo de administración, ante una asamblea de accionistas y digan, a ver, esto que fue una idea, sí es un buen proyecto y hay que echarlo a andar, ¿no? No solamente es decir, no, pues hay que tener cuidado, porque efectivamente decía Miguel el ejemplo de esto de la subcontratación laboral, en donde, ¿qué vamos a hacer derivado del cambio de una ley? Entonces, en Baker Tilly, a través de los servicios que ofrecemos, que son pues prácticamente de punta a punta, porque te podemos ayudar desde hacer una startup, de iniciar esa buena idea, no a lo mejor dentro de la empresa, porque esa es otra decisión estratégica, sino crear una estructura independiente y paralela, en donde constituyes una nueva sociedad, necesitamos un aspecto legal, notarial, de permisos, certificaciones, autorizaciones gubernamentales, y de ahí, pues, obvio hacer una planeación fiscal, de impuestos, correcta, para que pueda transitar bien y no comprometer muy probablemente la continuidad operativa del negocio que ya existe, ¿no? Ya quizá después la decisión sea ingresarla dentro de la estructura o mantenerla como una parte del grupo y que el negocio o buena idea
se desarrolle de manera independiente y solo. Entonces, prácticamente a través de nuestro servicio, te decía, de legal, business processor services, consultoría, comercio exterior, te hacemos un llave en mano de ese seguimiento y decía Miguel bien, la capacitación y pues la realización del proyecto, en donde sí está tu proyecto, aquí está evaluado y aquí está la llave en mano para que lo puedas seguir operando de manera propia o independiente, ¿no? Entonces es por ahí el evento de las 10 de la mañana a través de nuestras plataformas, Rodrigo, LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter y obviamente nuestra oficina virtual, que pronto te vamos a tener noticias de nuestra, pues antes llamada página de internet, porque ya no es una página de internet, ahora será una oficina virtual, bakertilly.mx, en donde pues vamos a brindar mayores servicios, inclusive transaccionales con nuestros clientes y público en general, ¿no? Pues ya nos contarás, querido Pedro, de ese proyecto que va muy bien. Y bueno, pues agradecerles a ambos que hayan estado esta mañana. Por supuesto, Pedro, tú me comentabas, pues esta invitación, yo creo que si México lo vemos como un proyecto, una parte en la que los stakeholders se expresan, o digamos el insumo, pues es justamente la cita que tenemos el 6 de junio para pues dar nuestra retroalimentación, ¿no? Y bueno, en función de ello, pues poder mejorar este proyecto que se llama México. ¿Qué mejor stakeholder en este país que los ciudadanos? Exacto. Y uno de los derechos cívicos fundamentales, como pagar impuestos, también lo es ejercer el voto. Así es que nosotros en Baker Tilly, siendo una firma con responsabilidad social y muchas otras características, queríamos hacer esta mención, Rodrigo, que es la responsabilidad de salir a votar por quien queramos, pero salir a votar el próximo domingo 6 de junio. Así es que nosotros los invitamos a que ejerzan esa responsabilidad cívica y social. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Miguel. Gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Buen día. Buen día. Ahí escuchamos a Pedro Canaval, socio de Comercio Exterior e Impuestos en Baker Tilly, Miguel del Olmo, socio de consultoría en Baker Tilly, México. Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.